todo el recorrido de la semana, el Señor me puso a meditar sobre todas las enseñanzas que nos ha venido dando en los últimos 3 años. No en las últimas semanas, sino en los últimos 3 años. Y podríamos resumir a grandes rasgos que nos ha venido enseñando sobre el servicio, una vida para servir, lo que es la unidad, lo que es el sentir, lo que es el amor. Nos ha enseñado y nos ha llevado a entender el significado de su venida a la tierra. Cada día entendemos más el porqué de la muerte en la cruz, del Calvario. También nos llevó a estudiar sobre la segunda venida. Y ahí nos decía que sí, para poder entender la segunda venida teníamos que, primero que todo, comprender muy bien el porqué de la primera venida. Nos llevó a estudiar sobre el nuevo nacimiento, sobre el reino de los cielos, sobre el perdón como algo fundamental para nuestras vidas, un perdón irrestricto, sin condiciones. Y veía que todas estas enseñanzas y muchas más, que a lo mejor en el momento se me escapan traerlas a memoria, vienen con un propósito que no es más que el fortalecernos a cada uno de nosotros. Porque los tiempos no son buenos, indudablemente. Porque indudablemente, si nosotros miráramos las circunstancias, a lo mejor la angustia y el desazón nos haría presa. Pero no, Él nos ha llevado a fortalecernos en Él. Cada día fortalece nuestra fe por medio de los testimonios del hermano. Y a pesar de que en muchas oportunidades nos ha llevado con dolor, con angustia interna, con nuestras propias dificultades, a llevarle la palabra de alivio a otro, salimos fortalecidos, viendo las hermosas cosas que Dios hace con nuestro hermano y con esas personas que coloca en nuestro camino. Pero llegaba una pregunta a mi mente, y todo esto lo estamos viviendo de una manera individual o lo estamos viviendo como miembros de un solo cuerpo. Todos sabemos que nosotros, y este mensaje que hoy el Señor nos ha dado, es para nosotros, para todas las personas que nos hemos congregado aquí de un tiempo para acá. Somos un cuerpo en Él, y como tal nosotros tenemos que funcionar. Yo los invito a que me acompañen a 1 Corintios capítulo 12. Versículos 12 al 27. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano?
no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Por lo que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando uno estudia esta parte que nos habla de lo que es el cuerpo, y desde la parte anterior y más adelante nos comienza a profundizar sobre los dones que a cada uno va dando, nos dice algo supremamente importante, que todos nosotros como miembros de un solo cuerpo, cuya cabeza es Él, somos importantes los unos para los otros. Que inclusive la persona más débil es la que necesita más cuidado. Y aquí cuando nos está hablando de la debilidad, la podemos entender de muchas maneras. Puede ser una debilidad en determinado momento espiritual, o ¿por qué no? Una debilidad de tipo material. Y también nos dice que nosotros, como un solo cuerpo, tenemos que estar unidos los unos a los otros. Y que el dolor de un miembro le debe doler a todo el cuerpo. Y que el gozo de un miembro debe ser gozo de todo el cuerpo. Si nosotros miramos nuestro cuerpo tiene extremidades superiores e inferiores, los ojos, la cara, etc. Pero vámonos a algo más lejano de nuestro cuerpo, a un dedo del pie. Está afligido, nosotros tenemos que dolernos con él. Y el dolernos con él no es sentarnos a llorar con él, es entender la magnitud de la dificultad que puede llegar a tener. Y es entender que como miembros del cuerpo, la abundancia de uno sirve para la escasez del otro. Y ahí es cuando nosotros debemos de estar
pendientes de esta persona, de este miembro, en cuanto a las necesidades que él pueda tener. Muchas veces llegan a nuestros oídos que alguien está enfermo. Dios lo guarde. Dios lo levantará. Somos a ratos duros con el hermano. Él no está necesitando eso. Él está necesitando nuestra compañía. Está necesitando nuestro aliento, nuestro abrazo, nuestras palabras. Y el complemento de muchas cosas. Dios en cada momento le va enseñando a uno y le va mostrando circunstancias. Una persona muy especial en la familia, predicador de la palabra, hace un tiempo empezó a enfermarse y se fue enfermando y lo veíamos cómo se estaba desgastando. Yo hablaba con él y él entendía muchas cosas. Y muchas veces me arrimé a él con una palabra de aliento, pero yo salía ministrado por él. Más o menos hace unos 3 meses sufrió una serie de infartos. Duró recluido aproximadamente 1 mes en una clínica de Ibagué. Y yo hablaba con él a través del teléfono y empecé a encontrar algo hermoso en él. La belleza de él en su corazón para hablar de Dios. Nunca le escuché una queja por las dificultades que vivía. Superó esta crisis. Él residía en Girardot, ya hace 1 mes aproximadamente. Volvió a recaer, pero por otra cosa. Y hablábamos, y él seguía alegre, y él no paró su grupo. Y él decía muchas cosas. Y un día, muy alegre y muy gozoso, me decía: cualquiera diría que alguna cosa equivocada hice yo y estoy pagando, pero hoy siento que hay un propósito. Y siempre era así. Yo lo llamaba y hablábamos, pero él era el que terminaba hablándome a mí y fortaleciendo mi fe. En esta semana falleció. Pero lo lindo de todo esto es que ya en el momento en que le íbamos a dar el último adiós, le dimos la palabra a una persona, no sabía, no era cristiana, era una compañera de trabajo, y habló de él, como él era en su trabajo y como era él con las personas. Y ese día entendí muchas cosas. Él era miembro de un cuerpo que vivía la palabra, porque el resumen de todo lo que decía era que para él la preocupación mayor era el campesino, porque él trabajaba con el campesino. Era instructor del SENA y les enseñaba y tenía una serie de cosas. Que él nunca estaba ocupado. Los campesinos, para seguir recibiendo la ayuda, tienen que cumplir con una serie de requisitos a través de internet. Y él me decía a mí en su momento: ninguno de ellos sabe ni siquiera qué es un computador. Mucho menos van a saber entrar o a desarrollar una tarea y enviarla. Y él, sin quejarse, se sentaba y les desarrollaba los trabajos para enviar. Y siempre les estaba enseñando. Lo definió porque así lo dijo: que el recuerdo de él sea imitable por todos los presentes. Él era amor.
Y yo estaba ahí. Y me sigue enseñando. Y sigo aprendiendo. Es miembro de un cuerpo que entendió que la unidad con Cristo lo hace sensible a los demás. Pero él iba más allá. Él no era solamente sensible con los miembros del cuerpo, sino con las personas que inclusive no conocían de Dios. Y ahí quedó ese legado. La iglesia primitiva nos enseña muchas cosas a nosotros al respecto. Por favor, vamos a Hechos 2. (36) Yo les quiero pedir un favor. El capítulo 2 completo, no lo vamos a leer todo. El capítulo 4 y el capítulo 6, por favor, estúdienlo. Estúdienlo, que es complemento de lo que Dios nos va a enseñar hoy. Ya en su momento, ustedes nos compartirán qué le dijo a cada uno en estos capítulos. Hechos 2, versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dicho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es una iglesia que está cumpliendo con el propósito de Dios. La iglesia, nosotros como cuerpo, nos corresponde continuar con lo que Él hizo y terminó. Esa es la labor de cada uno de nosotros. Y aquí miramos nosotros en el versículo 42, muchas veces lo ve uno, lo pasa desprevenidamente y dice que ellos permanecían unánimes. Es unidad, es sentimiento, es afecto, es entendimiento de lo que el uno siente por el otro, es fortaleza para continuar desarrollando la palabra. Que mantenían unidos en las oraciones y en el partimiento del pan. Y yo me puse a estudiar la palabra partimiento. A grandes rasgos es coger un pan y partirlo. Y es mucho más que eso. Es sencillamente, la palabra partimiento es entregar a cada persona lo que necesita. Es dividir. Por eso se habla en una sucesión que llega al partidor. El partidor, ¿qué es lo que hace? A cada uno le entrega lo que le corresponde de acuerdo a las leyes o de acuerdo a la voluntad de la persona fallecida. Ese es el partimiento del pan. Entregarle a cada uno las cosas que necesita para que las necesidades de su vida cotidiana no lo dobleguen y él pueda cumplir con el propósito que le ha sido encomendado, que es la enseñanza de la palabra, el fortalecimiento de las ovejas y la guía de ellas mismas. Porque no es solamente enseñarla, es cuidar, es prevenir, es ir
llevando. Cuando nosotros miramos, por favor, Romanos 10, Romanos 10, 11. Yo sé que a todos nos encantan estos versículos. Dice Romanos 10, 11 al 15. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Son una serie de preguntas que van directamente para nosotros. ¿Cómo van a creer si no han oído? Y mucho más si nadie les predica la palabra, si nadie se la enseña. Y luego nos dice, ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Pues fácil, nos podemos reunimos a 2, 3 personas y le decimos, vaya y prediquen. Vayan a los hogares, fortalezcan los hogares. Vayan al pueblo de al lado, al barrio siguiente, a Ciudad Bolívar. Vaya y prediquen. Eso es ser enviado. ¿Pero cómo? Y entonces las 2 o 3 personas, o los 5 o los 10, de pronto se paran en la esquina y dicen, bueno, ¿y cómo nos vamos? ¿Usted tiene para el bus? Yo no, usted no, no me diga eso. Y ahí empiezan las cosas. Para enviar hay que proveer. Y no solamente proveerle a aquel que sale de la ciudad, es aquel que se mueve dentro de la ciudad. La misma palabra nos va indicando una serie de circunstancias que nosotros, como unidad y como un solo cuerpo, como nos decía en Romanos, que nos dolemos por un miembro cuando sufre y nos gozamos con el miembro cuando él se goza, nos enseña cómo debemos de ir haciendo estas cosas. Regresemos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12 al 14. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Segunda de Corintios 8 del 12 al 14. Aquí, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando que el cuerpo como tal tiene que ir entrelazado el uno hacia el otro. Si vamos caminando y de pronto resbalamos y vamos a caer, ¿será que nos vamos
así de sopetón, o qué pasa con otros miembros del cuerpo. Las manos empezamos a sacarlas, a protegernos, levantamos la cara o buscamos en el pie o empezamos a ir buscando unas cosas en que protegernos. Cuando en determinado momento una persona está siendo golpeada, ¿qué hace con su cuerpo, con sus brazos? Protegerse la cara y la cabeza, porque sabe que es parte principal de su cuerpo. Y aquí no lo está diciendo exactamente de la misma manera. Primero nos dice que haya una voluntad dispuesta, y para que haya una voluntad dispuesta es porque sencillamente la palabra que yo he venido recibiendo es vida en mí y empieza a fluir y entiendo. Y es cuando la sensibilidad me lleva a que cuando mi hermano tiene un dolor, yo me preocupo por el dolor de mi hermano, ¿ya? Y esa preocupación debe de ir en más de un campo. Hay cosas supremamente elementales. En un hogar donde a lo mejor hay 2 personas o 4 con los hijos, pero los hijos están estudiando y se enferma uno de los 2, sí, primero que todo orar, pero en esa casa se necesitan muchas cosas y primordialmente alguien que ayude con los quehaceres de esa casa, porque va a comenzar a ponerse todo manga por hombro. Y eso no le compete a otras personas, nos compete a nosotros. Y eso nadie lo va a pedir. Una persona que esté afligida o que tenga necesidad dentro del cuerpo, difícilmente va a abrir la boca para decir, ayúdeme, me estoy ahogando. Le corresponde a los miembros del cuerpo, si tienen una sensibilidad con Cristo, entender que hay una necesidad y dar el paso adelante. ¿Y usted por qué se vino caminando? ¿Por qué no me dijo que necesitaba para el bus? Eso no se pregunta. Dios habla a cada cual y le va diciendo. Nunca debemos de escondernos nosotros en que Dios no me lo dijo, porque ahí puede haber algo de dificultad frente a la comunión que yo tengo con Él. Segunda de Corintios 9, 8, 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El cuerpo humano se alimenta por la boca. Inclusive cuando está enfermo hay que seguirlo alimentando, pero cuando no puede ingerir alimentos, se alimenta. ¿Por dónde lo alimentan? Por las venas, cuando le aplican suero. El alimento de los miembros del cuerpo está dado en unidad por los miembros del cuerpo. Porque Dios es el que provee a sus siervos y en el camino le provee a otros miembros del cuerpo para que cuiden de estos siervos. Y muchas veces escucha uno, dice, pero bueno, y Pablo, esto que estamos leyendo son enseñanzas de Pablo. El Espíritu Santo ha guiado a Pablo para que escriba esto. Pero Pablo se ha movido por todo lado, pero predicaba aquí, allá y es interesante ver cómo
Pablo también nos habla al respecto. Segunda de Corintios 11, 8, 9. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso. Aquí vemos que Pablo, donde está yendo, ahí había una dificultad. Cuando dice que él despojó, no es que haya quitado, haya rapado, sencillamente recibió de una iglesia para él trasladarse y llevar el mensaje a otro. Aquí podemos ver cómo el cuerpo de Cristo es más grande, no es solamente en Macedonia, sino también en las demás iglesias donde él estaba. Y dadas las mismas dificultades de la necesidad, él lo dice, yo no vine a enseñaros y ser gravosos para ustedes. A lo mejor les llevaba más de la cuenta. Alguna vez nos compartía un pastor que se mueve por los llanos y por todos los lados. Estaba tranquilo en su casa, fin de semana, y había hecho planes para el fin de semana con su familia. Eso es bueno. Salir a un paseo, eso es bueno, pero sintió llamar a alguien en uno de los pueblos del Meta. Y en el momento en que él le llamó, le clamaron que por favor fuera. Y él arrancó. Había recibido, donde estuvo días antes, una ofrenda en una iglesia, y eso le había alcanzado para suplir lo que necesitaba, iba bien, y le sobraban unos pesos. Y se fue con esos pesos a este pueblo. Quienes conocen estos pueblos del llano saben que estos corregimientos son retiradas cada casa una de otra, y el transporte no es fácil. Cuando llegó allá a la casa donde lo encontraron, sí quería que les compartiera, y entonces había que reunir a gente, más o menos se demoraban entre hora y media, 2 horas reuniendo a la gente. Pero él llegó y se dio cuenta que ahí había una dificultad. No había mercado. Él no lo pensó 2 veces. O sea, se despojó de lo que tenía, que había recibido en otro lado, y se hizo mercado. Llegaron los demás y se dio cuenta que además de la palabra, los que habían llegado estaban en una situación casi que igual o peor que donde estaban. ¿Qué le tocó hacer? Sacar los restos que tenía para hacer un mercado más grande para que llevaran. Y él salió después de allá bastante afligido a la carretera a buscar quién lo traía a Bogotá. Pero mi Dios colocó en el camino una persona que iba en una camioneta, la llevó al pueblo, y en la charla al pueblo congeniaron, le dijo, yo voy para Bogotá, y lo trajo hasta Bogotá. Y llegando a Bogotá le dijo, ¿usted dónde vive? Camina, y una vez lo llevó a la casa, ¿qué se va a poner a voltear aquí? Y llegó a la casa y contó la historia. Este señor que se mueve por todos estos lados, fundamentalmente en el llano, ¿qué nos enseñaba? Muchas veces, cuando estamos recibiendo, hay que estar alerta de la voz de Dios, porque no necesariamente todo lo que recibimos es para nosotros, es para llevárselo a otras personas. Filipenses 4, 15, 17.
Filipenses 4, 15, 17. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí vuelve y nos habla. Ya no nos está hablando de los macedonios. Antes nos hablaba que ellos le habían dado para ir a otro lado. Aquí son la gente de Filipos, la que le daba inclusive para ir a Tesalónica. Es el cuerpo, es la unidad, es el entendimiento. ¿Qué distracción podía tener Pablo si estaba cumpliendo con el propósito que Dios le había encomendado y estaba llevando y cuidando? Y no necesariamente esto lo tenemos que mirar nosotros para las personas que se mueven en diferentes pueblos. Miremoslo al seno de nuestra propia iglesia, los que se mueven dentro de la misma ciudad. ¿Qué está pasando con cada uno de ellos? Si miramos nuevamente en Hechos 4, por favor léanlo, no vamos a leerlo, sencillamente vamos a referirnos fundamentalmente a algo. Capítulo 4 del 32 al 37. Hechos capítulo 4 del 32 al 37. Ahí nos está hablando de la manera como la iglesia crece. Pero para que esto se dé, vuelve y nos habla de lo que es la comunión entre los hermanos. La unidad y el compartir los unos para los otros es la que permitía que se siguiera expandiendo el mensaje. Y si vamos al mismo Hechos 6, del 1 al 7, todos conocemos la historia, cuando los apóstoles dicen que se necesita, que hay quien ayudar a las viudas, etcétera, y se nombran los diáconos, se colocan y se nombran unos diáconos. Y luego hay una parte supremamente fundamental. Para que los apóstoles continuaran estudiando y predicando la palabra. Es triste ver cómo muchas personas se van alejando de las enseñanzas de la palabra porque necesariamente tienen que dedicar tiempo a conseguir un empleo porque su familia es su mayor responsabilidad. Y eso es claro. La mayor responsabilidad que Dios le entregó a todo ser humano es su familia. La mayor responsabilidad del esposo es la esposa, y de la esposa el esposo, y de los dos los hijos. Y ellos siempre tendrán que entrar a buscar la provisión para ellos. Si miramos nosotros Mateo, ya vámonos a Jesús. Mateo 10. A partir del capítulo 5 al 15, Él está enviando a los apóstoles. Vamos a leer del 5 al 10. Y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno del alimento. Y hay más adelante inclusive otras cosas, dice otras cosas un poco más duras. ¿Qué pasa cuando se llega y la palabra no es recibida, lo que se tiene que hacer? Y uno dice, bueno, pero si parten sin nada en el bolsillo, ¿de qué va a vivir? Él lo está diciendo, el obrero es digno de su alimento. Pero él, ¿a quién le estaba predicando? ¿A quién los envió a predicar? Al pueblo de Israel, a los siervos, a gente que entendía, a miembros de un cuerpo. Y es responsabilidad de nosotros que reflexionemos en todas estas cosas, porque muchas veces nosotros recibimos a alguien y somos felices porque cada 8 días va y nos enseña, pero nunca preguntamos cómo llegó o cómo se va, o cómo vive la familia, o qué hace. Pero sí nos preguntamos y nos escandalizamos y hablamos cuando no vuelve. Hermanos, esto lo estoy diciendo porque a mis oídos ha llegado y porque he hablado con más de uno que ha dejado de ir a predicar la palabra porque se cansó de caminar de regreso a las 10, 11 de la noche. Se cansó de llegar a su casa y encontrarse con la dificultad de que no había al otro día mercado, y entendió, y son luchas que vive si estaba haciendo lo correcto. Pero lo más triste es cuando de pronto le dicen que dependa de Dios. No, él depende de Dios, todos dependemos de Dios. Lo que pasa es que hay una equivocación en esa. Depender de Dios no es aguantar hambre ni aguantar frío. Depender de Dios es hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, que Él provee para el vivir de cada uno de nosotros. Y cuando uno mira lo que está ocurriendo con la iglesia en general, le llegan a los oídos de muchos lados. ¿Qué pasó con fulano? No, dejó de predicar. No, volvió. Muchas veces lo juzgan. No, la carne pudo más en él. Volvió a trabajar en el mundo. ¿Y alguien le ha preguntado por qué volvió a trabajar? ¿Alguien le ha preguntado qué pasó con su familia? ¿Alguien le ha preguntado? ¿Alguna vez le preguntaron cuáles eran las dificultades que tenía? Y entonces las iglesias, de pronto entramos dentro de un nivel de comodidad donde fácilmente estamos hoy y mañana no estamos. En esta semana estuve leyendo un artículo que salió en el Nuevo Heraldo, New Herald de Miami. Este lo pueden encontrar en internet y se está moviendo porque ya periódicos de Colombia, El País, de Cali, El Heraldo de Barranquilla lo han publicado. En cualquier momento lo va a hacer los diarios de Bogotá. Y nos habla de algo que es el boom en este momento en Inglaterra y en los Estados Unidos. Las mega iglesias ateístas. Mega iglesias ateístas, mega grandes. Cantidades de personas reunidas, pero ateístas. ¿Y qué son ateístas? Sin Dios. Sin Dios. ¿Ya? Vamos a leer partes de esta parte.
Esto que está hablando es el escritor lo vio en una de las iglesias en Los Ángeles. Decenas de reuniones llamadas mega iglesias ateístas, tanto por partidarios como detractores, han comenzado a surgir en Estados Unidos tras sus éxitos en Gran Bretaña. El año anterior, el movimiento impulsado por los medios sociales y liderado por dos importantes comediantes británicos no es cosa de juego. El domingo, la primera reunión en la Asamblea Dominical en Los Ángeles atrajo a más de 400 personas. Es el común denominador del ateísmo. Reuniones similares en San Diego, Nashville, Nueva York y otras ciudades estadounidenses que han traído a cientos de ateístas. Ahí nos hablan quiénes eran, nos habla de los fundadores, eran personajes de la farándula en Inglaterra, un australiano y un inglés, que empezaron a ver y algún día dijeron, oiga, vamos a reunir plata, vamos a crear esto. Porque mire qué fue lo que les impactó de las iglesias. Está hablando de las iglesias cristianas. Si uno piensa en la iglesia, hay muy poco que sea malo. Es cosa de cantar canciones, escuchar conversaciones interesantes, pensar cómo mejorar uno y ayudar a otros, y hacer todo eso es una comunidad con excelentes relaciones. ¿Qué entonces no nos puede gustar? ¿Ya? Así lo define. ¿Y ellos qué hicieron? Empezaron a crear unas reuniones donde cantan canciones, se habla un tema que va a interesar a todos, se recoge dinero y se continúa desarrollando esta obra. Alguien dirá, bueno, eso es en Estados Unidos y en Inglaterra. No nos olvidemos que nosotros todo lo copiamos. Y todo lo que nos ha llegado a nosotros, de una u otra manera, primero lo copiamos de Centroamérica, luego a través de los Estados Unidos. Y estoy hablando al seno de la iglesia. ¿Ya? Y aquí nos habla, por ejemplo, más adelante, que en encuestas que ellos realizaron en los Estados Unidos, el 20% de la población no va a ninguna iglesia. Que subió de un año al otro el 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor lo que vieron en las iglesias, porque aquí no lo habla, son personas que han dejado la fe, pero que echan de menos la sensación de comunidad que la iglesia les ofrecía. Entonces, se han retirado de escuchar la palabra de Dios, pero les hizo falta la parte social. Y la parte social de pronto no la veían desde el punto de vista sensible del amor del uno por el otro, sino de la crítica. Y aquel que algo estará pagando. Si Dios no lo provee, pues quién sabe. Y mírelo. A mí personalmente me da tristeza cuando me comentan que cierran un grupo de oración, un grupo de enseñanza de la palabra, o que alguien deja de hacerlo. Yo lo primero que digo es, Dios mío, perdónanos, porque de una u otra manera somos partícipes de esto. Quienes les guste leer sobre Gales, encontraremos que Gales fue un país donde se vivió un avivamiento impresionante a comienzos del siglo pasado, mediados del siglo. Pero hoy día, donde funcionaba una iglesia, funciona una discoteca o funciona un bar en Gales. Donde antes se predicaba y se compartía la palabra de Dios, hoy se hacen otras cosas. ¿Por qué ocurren estas cosas? La sensibilidad y el amor por el otro es algo que Dios nos lo enseña de una manera supremamente sencilla. Ayer les soy sincero, yo no sabía ni cómo empezar ni cómo ordenar esta charla. Pero me llegó
algo que me tocó vivir hace unos 10, 12 años. Un pastor muy precioso que trabaja en el campo contaba lo siguiente. Alguna vez yo estaba de pastor adjunto en una iglesia en el centro. Yo iba con mi esposa. En el centro y ellos vivían mucho más abajo de Musú. Un día, un domingo, llevaron a un predicador. El predicador le llevó un mensaje que le movió el piso completamente. Al finalizar la prédica, el pastor dijo: vamos a recoger una ofrenda para el predicador, porque él de esto vive. La esposa no estaba con él, estaba al otro extremo de la iglesia. Entonces él dijo: como mi esposa tiene plata, pues entonces yo doy lo que tengo, y con ella pues tiene plata, me voy para el bus. Y arrimó y se metió la mano al bolsillo y lo que tenía lo entregó. La esposa, estando al otro lado, dijo: como estoy con él, pues él tiene para el bus, pues entonces demos esto. Y lo echó todo. Cuando terminó el culto ese día, cuenta él, fue algo supremamente particular. Las personas se fueron rápido, las empanadas se acabaron antes de tiempo. Y él dice, y nunca dejaba de pasar un domingo donde alguno se arrimaba y por lo menos lo del bus me llevaba. Ese día nadie. Los que a veces me llevaban en el carro salieron rápido. Y quedé yo con mi esposa. Y entonces le dije: bueno, mi amor, entonces usted paga el bus. Me dijo: ¿cómo así que pague? ¿No es que yo lo eché ahí? Le digo: ¿y usted no tiene? Dije: no, yo también lo eché. Y revisando ella en el bolso encontró lo de un tiquete. Entonces le dijo: bueno, mi amor, váyase usted que yo allá le llego a la casa. Y ella se fue en el bus. Él cerró la iglesia y se fue. Y cuando iba por el centro caminando, imagínese la caminada que le tocaba, palabras literales decía: yo iba peleando con Dios. Ya, Señor, ¿tú por qué no me hablas si yo también soy un siervo? Yo también predico la palabra. Total, si mi esposo iba a dar, pues yo para qué tenía que dar lo mío, o viceversa. Y así iba él peleando con ella cuando apareció un niño de la calle. Y le dijo: monito, una monedita. ¿Qué monedita? Ni qué carajo, no tengo para el bus, le voy a dar a usted. Que el niño inmediatamente hizo así. Y él le dio susto porque pensó que iba a hacer algo. Y sacó unas monedas. Le dijo: ¿no tienes para el bus? Toma. Y él dijo: tome. Y él cogió un bus. Y le dijo: mire, usted está tan de malas que el bus se le va, tómelo de otro bus. En ese grupo que estábamos estudiando, después vino. Entonces él decía: mire tan bonito que es Dios como me mandó lo del bus. Esa no era la enseñanza. Esa no era la enseñanza. Si él le hubiera querido dar para el bus, se lo da en la iglesia. Él le colocó a otra persona. Él no ponía a sufrir a las personas para darle. La enseñanza era cómo un niño que le faltaba todo, vio que él necesitaba y le dio. Y le dio en abundancia. Asegúrese con el otro. Esa era la enseñanza. Y es una enseñanza que desde hace 12 años Dios colocó en mi corazón. Por favor, miremos Mateo 17, 24 al 27. (17, 24 al 27). Aquí, en los capítulos anteriores, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús va con sus discípulos predicando y llevando la palabra de arrepentimiento a toda la región. Veíamos anteriormente en otras prédicas que iba recorriendo completamente todo, dando una vuelta hasta llegar a Capernaum. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Mire, aquí no nos está hablando de comida,
Aquí no nos está hablando de transporte, aquí de que está hablando de impuestos. Parte de la vida cotidiana del ser humano. Y Jesús no le dijo, bueno, vaya y trabaje unas 8 horas y del billete y trae. Le dijo, no, ve. Pero aquí no hay algo. ¿Cuál es el símbolo del cristiano? El pez. ¿Qué le dijo a él días antes? Meses. O de pronto 1 o 2 años a Pedro. Te haré pescador de hombres. ¿Y de dónde le dijo que sacara el tributo a pagar? De un miembro de la iglesia, del pez. ¿Qué era lo más importante? ¿Desviarse en su labor o continuar haciéndola? Y ahí le dijo, aquí está. Saca del pez, inclusive la tuya y la mía, porque al que le estaban cobrando, ¿a quién era? Le estaban cobrando era a Jesús. ¿Y Jesús qué sintió en ese momento? Dijo, no, pues usted también tiene que pagar. Jesús perfectamente pudo haberle dicho, toma, paga mis impuestos. Y después cuando lo estuvieran ahorcando al otro, usted no me dijo. Yo no sabía. La unidad de los miembros del cuerpo permite que haya sensibilidad de unos por otros. Romanos 15, 25, 27. (25 al 27). Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron que a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Dios qué nos está diciendo? Que en esa unidad que tengamos con Él, Él nos está diciendo y cómo funcionan las cosas. Las cosas funcionan con una provisión. El arriendo, la luz, los servicios, la papelería, los instrumentos, el transporte, el alimento, la salud y la provisión se necesita. No permitamos que personas que ministran la palabra, que la enseñan, que son facilitadores en nuestras casas, en nuestra ciudad o en otras ciudades, nos las encontremos mañana y nos digan, no volví porque conseguí un trabajo, cuando la responsabilidad del que lleva la palabra es nuestra, porque es la manera como podemos entender que hay sensibilidad en cada uno de nosotros. Ayer salió un artículo grande sobre Icha. Icha es una australiana. Ella ha sido enviada como consejera de paz y esto y lo otro. Pero de ella, Dios me habló mucho y me impactó en un pedazo. A los 28 años, en Australia, perdió 6 familiares. Sus abuelos, su padre, su madre, su novio. Dijo, hasta mi mascota se murió. Yo era entrenadora de caballos, una profesión muy bien paga en Australia, pero por la crisis me tocó dejar todo, lo perdí todo. Y en su soledad y en su sufrimiento entendió que la fuente de toda tristeza y de toda amargura
se aliviaba con el amor. Ella no es cristiana, pero habla del amor. Ha estado en reuniones de todas las religiones. Estuve en la India en una reunión y dice, ¿cómo le parece que el común denominador de todas las religiones es el amor? Y vino a Colombia a dictar una serie de charlas porque dice que el amor escasea en Colombia. Por eso la guerra lleva tantos años y haya gente que se atreva a decir que debe continuar. ¿Qué pasa cuando las ovejas quedan sueltas? He escuchado que dice Dios le hablará a través de otra persona. Sí, yo sé, pero también se pierden muchos, y no lo digo yo. Para terminar, quiero que leamos a Pablo cuando se despedía de Mileto en Hechos 20. Hechos 20. Pablo ya ha recorrido todo, ya ha hecho muchas cosas. En Hechos capítulo 20, a partir del 17, él da un discurso porque se despide de la gente de Mileto. Él sabe que no va a volver, porque él va para Jerusalén. Y quiero que leamos, no todo, vamos a leer unas partes fundamentales de él. Empecemos a leer desde el versículo 23. Aquí él se está despidiendo y dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que se acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Cumplió el propósito de Dios para todos ellos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es claro, Pablo habrá sido un buen discipulador, un buen maestro, pero está encomendando a los que estaban al frente de la iglesia que no descuiden al pueblo, porque si ellos no siguen siendo pastoreados, van a ser rapados. Les acabo de leer de un ejemplo, las mega iglesias ateístas, por ejemplo, está llenándose de gente que algún día fue a las iglesias. Es triste encontrar que muchas personas que van a la oración fuerte del Espíritu Santo algún día estuvieron en una iglesia cristiana. Por favor, leamos Hechos 4, Hechos, el capítulo 2, 4 y 6. Estos pasajes donde hemos leído en 1 de Corintios y 2 de Corintios, leamos todo el capítulo. Leamos todo el contexto
de Pablo cuando se despide de Mileto. Y entendamos que todos somos un cuerpo en Cristo y que en nosotros está la responsabilidad del hermano, no los labios para criticar cuando deja de hacer las cosas. Para terminar, si alguno quiere comentar algo, por favor, ayúdenos a enriquecer esta enseñanza. Sí, hermano. Amén. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo los invito a que por favor vamos a inclinar nuestro rostro. Primero que todo para que Él nos siga hablando y nos siga enseñando. Cada uno en su relación va a ser enseñado por el Señor a este respecto. Pero yo quiero que hagamos algo como iglesia. Nuestro pastor está enfermo, pero también hay varias personas de la iglesia que están enfermas. Unámonos en una sola voz. Unámonos como miembros de un solo cuerpo a elevar una plegaria a nuestro Señor por la fortaleza de cada persona que está enferma. Si alguno quiere levantar su voz y dirigir la oración, por favor. Si lo quieren hacer de una manera individual, pueden hacerlo. ¿Alguien nos quiere guiar? ¿Algún anciano de la iglesia?
Y también, Padre Santo, colocamos en tus manos los demás miembros de la iglesia, Señor, que están atravesando por una enfermedad. Personas que han sido operadas, Señor, y que van a ser operadas, Señor. Rogamos, Señor, que seas tú dirigiendo las manos de estos cirujanos, Padre bendito, fortaleciéndolos en ti, Señor, y dándoles tranquilidad, paz y gozo a sus familiares. Señor, Padre bendito, gracias, porque sabemos que muy pronto estaremos viendo, Señor, a estas personas, trayéndonos las buenas nuevas que han sentido de ti, Señor. Gracias, Padre bueno. Llévanos en paz y con gozo, Señor, y síguenos hablando, Señor, que lo que más queremos, Señor, es, además de escucharte, como decía la canción que hoy entonábamos, Señor, no basta solo con cantar, no basta con decir, Señor, es necesario morir, Padre bendito, y queremos morir todos para nacer en ti y dar el fruto que tú deseas. En Cristo Jesús. Amén. Por favor, ¿quién necesita un sobre? ¿Alguien tiene algún anuncio de pronto para la semana pendiente?